Yo soy Montserrat Ramírez, soy psicóloga por la UAM Xochimilco, soy psicoterapeuta psicoanalítico por la Universidad Intercontinental. Pues por ahí también hice algunos estudios en Argentina. Actualmente trabajo con pacientes en mi clínica privada, pero también con pacientes que buscan pues mejorar su salud, bajar de peso, etc. Entonces hago trabajo interdisciplinario, sí, con enfoque psicoanalítico también. Entonces, pues eso es como un poco lo que he hecho últimamente. Bien, entonces tú propusiste para el tema de hoy el haiku. Así es. Que me pareció muy interesante precisamente por el hecho de que a lo mejor no es algo que nos toca directamente como cultura, pero pues de alguna manera llega a ti y de alguna manera tú decides traerlo a colación. Claro. Sí, justamente el hecho de también cuando me invitaste, pues quería como yo entender qué es la literatura, ¿no? Porque yo sé que tu programa y todo esto va mucho de los libros, tu libro favorito, me decías, ¿no? Y pues yo en sí pues no he tenido un acercamiento tan grande justo a la literatura, en realidad, ¿no? O sea, sí consideraría eso, a pesar de cosas que he leído, pues no es tanto mi bagaje, ¿no? Pero lo que sí creo que me abrió el paso como de pasar de lo académico a algo diferente, pues fue justamente el haiku, ¿no? Como te comentaba, pues en realidad no sé en qué momento yo también comencé a leerlo o cuál fue mi primer acercamiento con, ¿no? Pero definitivamente hubo algo en esas líneas que me atrapó por completo, ¿no? O sea, realmente fue algo que sí, ahora entiendo de qué se trató esa como identificación tal vez que tuve con lo que estaban tratando de decir en ese mensaje, ¿no? Entonces, a partir de ahí fue que me interesé muchísimo por el haiku en sí, también por la cultura, ¿no? De dónde viene, o sea, Japón, estas también, pues justamente formas que tienen del arte, ¿no? De atrapar justo lo del infinito, lo del instante, cómo comienza como esto a ser importante tanto en la pintura como en la música, y que no fuera desde una cuestión occidentalista y buscar como lo oriental así como más de caricatura, ¿no? Sino que pues, no era nada más la cerámica y... Claro, o sea, no como tan impostado, ¿no? Ajá, sino exacto. Que es... Y pues de dónde venía, ¿no? Y por qué era así de bello, porque al final es algo que vemos todos los días, ¿no? Que pues es como el mundo exterior, o sea, también es mucho de la naturaleza, de los ciclos, ¿no? De las estaciones, los días, etcétera. Entonces, como que creo que a pesar de que fuera una cultura, pues, podríamos llamarla ajena, ¿no? A la de nosotros, de todas maneras son cosas que nosotros vemos y estamos como pues justamente... pues en contacto con, ¿no? Y creo que a todos buscamos también ese acercamiento de alguna manera. Claro. Me gustaría abordar un poquito el tema del instante, también trayendo a la plática algo que hablan acerca de Tengse, que bueno, lo retomé del libro que te enseñé, de Octavio Paz, que trata sobre Chuang Tzu. Y una idea muy bonita que me parece a mí del instante es que dicen que vive tanto el niño que fallece al segundo de haber nacido como quien vive 1000 años, porque vive una vida, ¿no? Entonces esta idea, digamos, no está tan impresa en nuestra cultura, pero para ellos es muy poderosa, ¿no? Justamente, ¿no? O sea, creo que en el arte japonés, en varias formas, se trata de eso, ¿no? De también, de cierta manera, no apegarse nada más a lo geométrico, ¿no? O como cosas tan cuadradas, sino es como hablar de esa dualidad, hablar del infinito, de cierta manera, y a la vez hablar de eso es hablar de nada, ¿no? No en esta cuestión a lo mejor más dicotómica, que es más occidentalista, yo creo, pero sí esto del instante es mucho del dinamismo, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que leí algo sobre el arte, ¿no? Cómo es que ellos retratan, por ejemplo, un caballo, ¿no? Solamente líneas. Y además utilizan solamente, si vemos algunas obras, pues dos cosas, ¿no? O sea, tal cual es como el papel en su color más natural y la tinta negra. Entonces, tanto ahí también está esa parte, porque es como justamente la luz y la oscuridad. Entonces, también a través de eso, la línea y el no centrarse o cerrarse como algo, es como ellos tratan de
de hablar de esto del infinito y también al mismo tiempo pues de ese instante, ¿no? O sea, siempre retratando o tratando de como mantener la idea de que lo que se busca ahí es algo más propio de quien lo mira y tanto de quien lo está como ejecutando, ¿no? Okay. De hecho, hay un libro de Tanizaki, Elogio de la Sombra, que ahorita me vino a la mente, porque justamente él habla de esta diferencia entre lo occidental y lo oriental, pero reflejado solamente en las luces, o sea, en el modo en el que usamos las luces nosotros y ellos, porque nosotros tendemos a, y ahorita se ve en muchas calles, iluminar por todos lados con luz artificial de tal manera que se vea todo, y ellos no, ellos usan la luz natural siempre como una forma tanto de velar cosas como de acceder a una experiencia distinta, ¿no? Es interesante. Ahora, vamos a eso que platicábamos antes. Sí. Haikus y psicoanálisis. Ok, haikus y psicoanálisis. Pues justamente volviendo a traer esto del instante, ¿no? Yo creo que tiene mucho sentido el hecho de qué es lo que en realidad te atrapa a lo mejor de un haiku, como habíamos hablado, ¿no? De que tiene una forma, esta forma de 5-7-5, ¿no? Que bueno, creo que en japonés es un poco diferente, en realidad también debe tener sus modificaciones, pero podemos hablar de algo que para nosotros podría ser algo que identificamos como corto, quizá limitante, no sé, ¿no? Me viene a la mente todo eso. Lo cierto es que pues así son las palabras igual con todo lo que sentimos, ¿no? Justamente, entonces creo que el poder que tiene de, como decíamos a veces, de transmitir esa sorpresa infantil, de descubrimiento de algo tal vez externo, pues yo creo que también tiene que ver justo con lo que te impone y te descubre internamente, que yo creo que eso es algo que justamente sucede también en el psicoanálisis o cuando estás en un análisis, ¿no? Tu propia palabra, de cierta manera, también hace que surja algo de ti que te termina sorprendiendo, ¿no? O sea, no había ahí eso tan consciente, entonces si aparece, a pesar de que ya lo sepas, porque es tu inconsciente, justamente creo que es esa misma sorpresa de saber que estás conectando contigo, ¿no? Exacto. Entonces creo que ahí la palabra cumple justamente un poco, pues también de tratar de decir lo indecible, porque tal vez es indecible para alguien más, pero al mismo tiempo estás entrando en contacto con algo muy personal, que yo creo que esa experiencia pues es individual, ¿no? O sea, no se puede como transmitir completamente, pero sí evoca, ¿no? Entonces de ahí la importancia, yo creo que, digo, tal vez en el psicoanálisis es en una lógica un poco más personal o individual, más cerrado, más acotado, también pues es una cuestión más occidental definitivamente. Sí. Pero el haiku o en sí pues también estas formas de la poesía lo que hacen es permitir que eso privado también de forma pública puedas como identificarte con esas palabras, ¿no? De cierta manera, o al menos con la sensación o lo que tratan de hacer simbólicamente, ¿no? Claro. Entonces de ahí que yo creo que puede evocar algo muy propio tuyo, emocional o pues sí, también intelectual, ¿no? Y de ahí que pues también te haga pensar o pensarte, ¿no? Entonces creo que podría decir eso, ¿no? Creo que sí es un motor o algo que te puede ayudar a tu propio dinamismo, ¿no? A que se esté como justamente reelaborando algo tuyo. Claro. Y en esto de lo emocional creo que lo podemos conectar con lo que decíamos también de lo espiritual, ¿no? Que pensándolo de una manera de oriente, esta cuestión de lo espiritual la encuentran en todo. Esta sensación de sorpresa está en las plantas, en los árboles, en la luz, en el aire, en todo. Y entonces esta experiencia, digamos, cómo llega a nosotros en este momento, ¿no? ¿Cómo es que nosotros podríamos traducir de alguna manera mediante el psicoanálisis, el haiku y nuestra sociedad, eso que es espiritual? Justo creo que es un poco esa búsqueda, más bien, de quizá no traducirlo como tal, ¿no? Porque pues a lo mejor tal cual también sería una traición el hecho, ¿no? De traducir. En general eso suele pasar. Sí. Pero yo creo que tiene que ver con el hecho de la búsqueda de diferentes culturas por eso espiritual o eso que nos mueve, ¿no? Entonces yo creo que el haiku ahí sería como
un camino. Para nosotros que nos represente eso también es muy interesante para algunas personas, otros definitivamente pues buscarán otras maneras. Creo que desde el psicoanálisis también, de cierta forma, lo que se intenta en un psicoanálisis pues no es la cura, ¿no? Claro. Sino justamente también es un acercamiento a sí mismo, y yo creo que al final también está la pregunta, la misma pregunta que en todos lados, ¿no? Con cualquier filosofía que puedes, por el sí mismo y por el ser, ¿no? Entonces, de ahí que yo creo que pues buscar esa espiritualidad, pues habrá muchos caminos, pero como que en algún momento también se toca, ¿no? Que es la experiencia también con el otro. La experiencia a través del otro y conocerla, ver en que nosotros también nos podemos como ahí identificar, y pues eso nos sigue impactando y nos sigue pues como sujetos pues subjetivando, ¿no? Entonces, sujetando. Exactamente. Entonces pues ese intercambio pues yo creo que se puede dar tanto en este espacio como podría ser un análisis, como también pues en tú con un libro o con alguien o leyendo una experiencia así, ¿no? Claro. Y creo que pasando a la experiencia personal, el haiku, una vez que lo conoces, abre a más experiencias, no solo orientales, ¿no? Sino a esta capacidad, o si no la capacidad, a un intento de leer y escribir las cosas de una manera distinta, ¿no? Que al final, si algo tiene que agregarnos, es que en este caso específico es muy corto y es inmediato, ¿no? Un poco el detrimento que tiene la cultura occidental hacia esto, pues lo vemos desde la novela y el cuento. Y en el haiku podríamos entender en cierto momento que alguien muy adentrado en poesía diría, ¿cómo es que logran ellos en 17 fonemas son? Porque no es como tan, nosotros lo traducimos a sílabas, en ellos son fonemas, logran poner estas experiencias tan singulares. Claro, ¿no? Claro, y ahorita estaba pensando porque por ahí alguna vez leía, cuando quería saber un poco más sobre la forma, ¿no?, de escribirlo, un artículo, ¿no?, que hablaba sobre, nosotros te vamos a decir que no es un haiku. Ok. Entonces, casi no hay de esas cosas. ¿No? Pues es que cómo puedes limitar de esa manera la experiencia de alguien, ¿sabes? Y es lo que decíamos, o sea, porque por ahí están acotando de una manera que no, es totalmente lo contrario que intentan. O sea, ellos tratan de hablar del instante con riqueza, con obviamente esta búsqueda, como te digo, ¿no? Es todo un camino que se recorre para hablar de, ¿no? En cambio acá es como acotar a, tiene que ser justamente la forma 575 y hacer tal, o sea, todo lo que creo que está mal de decirle a alguien cómo escribir, ¿no? Claro. Porque te aleja mucho más de tu propia experiencia o tratar de transmitirlo así, porque pues cualquier técnica, si tú también no estás involucrado ahí, pues no sirve de nada, ¿no? Como las mismas técnicas de lectura, ¿no?, que se nos impusieron aquí en la primaria hace algunos añitos, ¿no? Justamente. ¿Cuántas palabras lees en un minuto? Y ahí estás como loco. Sí, 273, no entiendes nada, ¿no? Ahora, pasando precisamente esta experiencia, platicamos un poquito antes también de cómo la literatura y la lectura de haikus también te hace cuestionarte a ti como persona, en lo social, en lo personal y en tu acercamiento con la cultura. Sí, justamente, ¿no? Digo, yo estaba como más desde la licenciatura, como muy metida, pero más hacia lo académico, más que necesitaba, pues creo que es muy, muy lo que también la academia te transmite, ¿no? Esa formación. Ese querer buscar como el conocimiento y llenarte, y entonces ya lo tienes, y como si eso te hiciera después pensarlo, que creo que no va de la mano, ¿eh? O sea, no es así como, sí, no. Ya el hecho de salir de la universidad es muy barato. Es muy fácil. Claro, entonces pues como que yo en algún momento inclusive recuerdo que a alguien le mencionaba eso, ¿no? A mí no me gusta la poesía, a mí no me gusta la literatura, o sea, yo me gusta la poesía, a mí no me gusta la literatura, o sea, yo voy así como al psicoanálisis y yo solamente leo eso, ciencia. Es lo que me interesa, ciencia, aparte. Entonces, pues no, realmente no me había, como te digo, tenido ese tiempo. Yo creo que pues volviendo a hablar un poco de la temporalidad y del instante, de poder... o sea, creo que ese es el poder que tiene, ¿no? De atrapar justamente a alguien así de fácil. Y a mí me terminó involucrando ya queriendo leer otras cosas, ¿no? Y que entiendo ahora que en esas pocas palabras todo lo que puedes
decir o evocar en alguien, ya me acercó a querer leer cosas más pues sustanciales en poesía o en literatura u otras cosas, ¿no? Y yo creo que pues como decimos, ¿no? La academia pues lo que quiere es que pues justo edifiques todavía más a la academia, sigue estando ahí, y no tanto como el de verdad pues compartir, conocer o adquirir otros conocimientos o simplemente rescatar la sensibilidad que hay en otras cosas, ¿no? Claro. Para tu propia profesión, que es lo que también es importante, ¿no? O sea, sí está bien también lo que nos decían mucho en la UAM, ¿no? Esto del servicio y lo social, etcétera, sí, pero ¿dónde está también la parte de sensible? Justo que te pueden otorgar otro tipo de lecturas. Cuando conoces otra cultura, conoces quién la escribe, ¿no? O sea, y también te puedes hacer una posición con respecto a eso. Aparte, hablando de eso, creo que solo la sensibilidad nos puede acercar a lo social, ¿no? O sea, la academia no nos acerca a lo social. Por mucho que leamos, nunca alcanzamos a llegar a, pues, a lo que realmente queremos. Pero una vez que nos sensibilizamos, no es que la academia se vuelva innecesaria, pero cualquier persona podría ser sensible con o sin academia. ¿Me explico? O bueno, ¿sí me explico? Sí, sí, claro, ¿no? Claro, y es creo que lo que hace falta mucho. Muchos dicen que es como esta labor social. Yo creo que también falta la sensibilización hoy en día, pues yo creo, de la sociedad en general, ¿no? Y esos pacientes que llegan, lo veo pues sí están en esta cuestión de la queja, del sufrimiento, y desde ahí es como solamente querer eso mismo, el consumir una cura, ¿no? Pero pues en realidad también cuando les hablas de un proceso, cuando les hablas de paciencia y todo esto, les estás hablando también de algo sensible, de algo que en lo que ellos nunca han estado en contacto, ni consigo mismos, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo? Quizá la pregunta sería que socialmente, digo, tal vez en el consultorio se intenta acercar a los pacientes a ello, pero cómo en el afuera, en la cultura, etcétera, realmente está produciendo que no lo tomemos en cuenta, o que en realidad cómo los acercamos, ¿no? Cómo se acercan a los demás a un pensamiento distinto, a un disfrute inclusive nada más de la lectura o de encontrar algo así, ¿no? Por lo mismo, por estar justo en esta producción de profesionales que necesitan estar académicamente excelentes y posicionados, pero pues donde está como también el enriquecimiento de ello, ¿no? Así más cultural o más personal. Y en este caso también podríamos pensar que el análisis es curioso porque es un instante también, ¿no? O sea, es un instante de la vida. O sea, es algo que yo acostumbro a decir con la gente que se acerca a mí a pedirme pues, apoyo, lo que sea, ¿no? Es, pues lo que yo puedo hacer por ti es 1 hora de tu día de 24 horas y 1 hora de tu semana de X horas y 4 horas al mes. O sea, es nada, es un instante. Pero puede tener, como el haiku, mucha fuerza ese instante en el que estás ahí, ¿no? Y repercutir en general a lo que va hacia adelante. Completamente, ¿no? O sea, creo que ahí, por ejemplo, podemos ver la fuerza de lo que es un lapsus. Muchas veces, o sea, una palabra, ese instante en donde se salió, ese instante en donde pasó, o sea, evoca cosas que los pacientes te dirán todo, ¿no? Pero ellos saben en su experiencia personal qué es lo que está sucediendo y de qué manera se transformó, o sea, acaba de resignificar algo de lo que acaban de decir, ¿no? Y creo que a eso va justamente la experiencia personal o el crecimiento. No sé si lo podemos hablar como espiritualidad en algún punto, como digo, o sea, no me gustaría extrapolar completamente eso, pero sí poder decir que ahí hubo pues un cierto crecimiento, pregunta o al menos resignificación, una diferencia, ¿no? De algo que estaban diciendo o de algo que sí, y en el instante eso cambia. Claro. Y por supuesto que sí tiene sus repercusiones clínicas, ¿no? Y de ahí que pues justamente le dé sentido incluso a la experiencia analítica. Claro. Tal cual. Y en el lapsus y el sueño, ¿no? Porque claro. Imagino que te ha pasado que alguien te cuenta un sueño y de repente llegas a una parte que te está contando y es como, ok, ya sabemos por qué estás soñando eso, ¿no? Claro. Y el sueño es otra, fíjate, una relación que a lo mejor no habíamos visto hace rato que empezamos, pero el sueño, el lapsus, el instante, el haiku, ¿no? Como estos eventitos que se van dando ahí, pero que tienen pues, esta repercusión importante. Claro, claro, es ese descubrimiento, ¿no? Nuevamente, y que cuesta, por ejemplo, para el sueño, ¿no? O sea, pues estamos completamente, pareciera como separados o disociados de nuestros propios sueños, ¿no? Como si no fuéramos nosotros los que lo estamos ahí produciendo.
Y lo digo porque los pacientes soñé eso, quién sabe por qué, ¿no? O sea, como si no fuera su mente, como si no fuera como justamente ellos quienes lo están soñando, ¿no? Sí. Y pasa, ¿no? Cuando les dices, oye, pero pues tú eres el que soñaste esto o eres quien, pues se sacan de onda, ¿no? Y justo es ese volver a encontrarte contigo. O sea, como volver a traer esto del sueño y darte esa independencia o quizás esta responsabilidad de lo que estás soñando, por así decirlo. Y sí, tal cual, ¿no? O sea, también es un camino para entender que es tu sueño y después otro para entender por qué estás soñando eso. Exacto. El mismo paciente ya lo va reconociendo, o bueno, analizante, perdón, depende cómo se vea, pero justamente lo va reconociendo, ¿no? O sea, también de qué está hablando, aunque sea una metáfora también en el sueño, ¿no? Para ir más o menos cerrando, la idea de la metáfora, ¿no? Que aparece en el sueño. A ver, ¿cómo podríamos en cierto momento, ya que estamos aquí hablando de psicología, darle la importancia a que la persona llegue a metaforizar lo que tiene, ¿va? Porque me gustó eso que dijiste de la responsabilidad, porque sí es cierto, ¿no? O sea, que irresponsable de nuestra cultura decir que si sueñas que pisas mierda, te va a caer dinero, ¿no? O sea, porque es una salida fácil. Claro. Inclusive hasta para la realidad, ¿no? Es como, bueno, ya pisé mierda, en algún momento voy a tener dinero, ¿no? Entonces, ¿dónde me responsabilizo de las metáforas que me construyen? Y que construyen todo, porque todo es metafórico. Pues creo que es primero pensar, justo como te digo, caer en cuenta que tú eres el soñante. Que tú eres quien también, sí estás atravesado por muchos discursos, pero también te puedes tú hacer los tuyos, vincularte con ellos aún más, hacerlos parte de tu experiencia, de tu identidad, o definitivamente también pues, de construirte, ¿no? También, ¿no? O sea, y que de verdad no tengan sentido para ti. Y ahí pues sí es tomar una responsabilidad de quién eres, cómo te posicionas ante las cosas, qué es lo que dices, ¿no? Y que aún así pues está el inconsciente. Exactamente, no nos libramos. Exactamente, entonces pues yo creo que mínimo es tener ese tacto o un poco más de saber qué es lo que nosotros estamos diciendo, por qué lo estamos diciendo, y creo que nada más el simple hecho de esa búsqueda es muy rico, te da posibilidades pues de crecimiento de todo tipo, ¿no? Ahora, la metáfora siempre se ha visto, creo, como a lo que se tiene que acceder, ¿no? En psicoanálisis, en psicología, de repente, lo que al menos podíamos ver. Pero también, clínicamente, por ejemplo, se dice que ciertas personas no pueden acceder a ella. Otro tema interesantísimo. Claro, como en la psicosis, como en la psicopatía, o lo que podríamos considerar así, ¿no? Entonces, pues yo creo que es erróneo, porque también el acercamiento a otro tipo de lecturas o de experiencias, lo que termina haciendo es también enriquecerte a ti como persona y cuestionándote, ¿no? Realmente como humano, o así completamente, pues quién eres o qué es lo que estás haciendo, etcétera. Y yo creo que la metáfora no es como el punto o la cúspide de llegar a algo, ¿no? Sino que yo creo que pues es más bien ese pequeño momento o de escucha o, por ejemplo, de observación, en el caso como de la construcción de la poesía que estamos hablando, ¿no? Del haiku, pero también de la escucha de la experiencia personal o espiritual de alguien más. Y de sostenerla, de entenderla y de tal vez saber hasta dónde tú te puedes como conectar con ello y darle lugar, ¿no? O sea, creo que al final es justamente un darle lugar, no tanto pues ni clínicamente ni nada de esto, pues que la metáfora sea pues no sé, el punto principal de la vida, ¿no? ¿Algo más que desees agregar? Algo más, no, pues yo creo que sí conviene mucho también tratar de entender como también, o acercarnos a otro tipo como de culturas. Tampoco se trata de cancelar todo, ¿no? Creo que el entendimiento o la escucha nos puede traer pues el cuestionamiento, y yo creo que siempre debe estar ahí la duda. Es algo que yo aprendí y que cambió al menos personalmente mi vida, fue pues acercarme, por ejemplo, a la filosofía, para entender eso, ¿no? La duda creo que siempre tiene que estar presente en todo, en
ese cuestionamiento, en esa búsqueda, en esa curiosidad de querer algo más, de saber por qué, cómo se puede conectar, cómo hablas con alguien más, ¿no? Eso creo que es el motor justo para seguir como aprendiendo de todo. Coincido, totalmente. Tengo entendido que tienes un proyecto. Sí, bueno, justamente este proyecto que estamos haciendo se llama Gikubi. De hecho quiere decir fuego nuevo en zapoteco. Okay, perfecto. Esto que es un proyecto pues enfocado en la clínica, desde medicina, fisioterapia, nutrición, psicología. Estamos viendo otro tipo de disciplinas que queramos como integrar, pero justamente va enfocado a la prevención en adultos jóvenes. Okay. Porque pues mucho va desde la idea de escuchar a los amigos de nosotros mismos, ¿no? Que no estamos buscando esas razones a veces de por qué nos sentimos mal, o empezamos a tener ciertos síntomas, ciertas dolencias, ciertas cosas que también pues es importante empezar a revisar desde ahora, ¿no? Entonces por eso es una idea de transformación hacia no llegar enfermo a la atención, ¿no? Sino justamente de tener una atención constante en salud, ¿no? O sea, más mensual o bueno, trimestral en realidad o anual, pero sí de tener esa cultura, ¿no? De prevención mucho más. Y te digo, abarcando varias cosas, queriendo rescatar pues toda la parte clínica de la escucha, y del trabajo interdisciplinario también, multidisciplinario, pero también entre nosotros, pues obviamente el análisis de casos entre varios especialistas, ¿no? Okay. Entonces ya de ahí vamos construyendo justamente pues un proceso para que el paciente pues también se haga independiente, ¿no? De su salud, o sea, también mucho de brindar conocimiento, etcétera. Entonces, ese es el proyecto, eso es lo que queremos más o menos lograr, o lo que nos interesaría compartir justamente. Perfecto, pues acérquense a Proyecto Gikubi, están en Instagram, ¿no? Y en Facebook. Instagram y Facebook, sí. Instagram y Facebook. Acérquense y de todos modos, que ojalá con el video les surja la duda, que empiecen a cuestionarse qué tan bien están, qué tan mal están. Sí, claro. Bueno, qué tan mal están, qué tan bien, no creo. Y pues sería todo. Okay. ¿Algo más? No, muchas Tengo un gracias, déjà vu. Javier. Chao. Gracias. Adiós.